Queridos muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estupendo. Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. La semana pasada tuvimos una lista de 10 palabras lindas del español. Esta semana, no podía ser de otra manera, te traigo una lista de 10 palabras que a mi juicio son feas. 10 palabras feas del español, bien sea por su sonoridad o por su significado. Me parece que son palabras desprovistas de toda gracia. Pero te aclaro que esta lista no proviene de ningún trabajo científico ni nada por el estilo. Simplemente obedece a mi parecer. Entonces, vamos al grano. Nuestra primera palabra es sobaco. De nuevo. Sobaco. Sobaco es esta parte de nuestro cuerpo, es esta parte debajo de la unión del hombro y el brazo. Su otro nombre es axila. Te lo escribo. Axila. Y esta palabra no me gusta únicamente por su sonido, simplemente por eso, porque su significado es solo una parte del cuerpo. Pero creo que no soy la única persona a la que le desagrada el sonido de esta palabra, porque en más de una ocasión escuché a una maestra decir a un estudiante en la escuela: niño, no se dice sobaco, se dice axila. Bueno, y tenemos esta otra palabra, moco. Va de nuevo, moco. El moco es una mucosidad que se genera en la parte interna de nuestra nariz. Y aunque muchas personas sienten aversión tan solo de escuchar esta palabra, lo cierto del caso es que los mocos tienen una función muy importante, que es ayudar a proteger nuestros pulmones. Sí, señor. La Real Academia Española también nos da otros significados para la palabra moco. Uno de ellos es esta parte de que chorrea de una vela encendida, la parte que chorrea, eso también es el moco. Y otro significado es la parte que botan un hierro candente en una fragua cuando lo martillan. Esa parte que sale despedida también es el moco. Bien. Tenemos esta tercera palabra, gonorrea. Pronunciamos de nuevo. Gonorrea. Esta palabra es bastante fea por su sonido y también por su significado, porque gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por un flujo purulento a través de las partes íntimas de las personas. Entonces, pronunciamos gonorrea. Fíjense ustedes en esta cuarta palabra, verborrea, que la terminación es idéntica también. Rea. Pronunciemos. Verborrea. Verborrea. La verborrea es tener demasiadas palabras para expresar algo. Es una verbosidad increíble, demasiadas palabras para explicar algo que realmente no son tan necesarias. Realmente la verborrea es una palabra que suena tan fea que yo creo que si a una persona le dijeran, una persona que por supuesto desconoce el significado de la palabra, y le dijeran: tú tienes verborrea, creo que ella lo negaría rotundamente, pensando que se trata de una enfermedad de transmisión sexual o
una enfermedad estomacal. Bien, tenemos aquí la palabra hemorroides. De nuevo, hemorroides. La he puesto junto a esta otra palabra, almorranas. Pronunciemos. Almorranas. Almorranas. Las he puesto juntas porque sucede que son sinónimos. Las hemorroides o almorranas son unas venas hinchadas que están en la parte del ano o en la parte inferior del recto y que se caracterizan por una gran incomodidad y a veces por sangrado. Entonces, fíjense que este significado es bastante infeliz porque los sinónimos son realmente, suena terrible, no así con la palabra sobaco, que al menos podemos esquivar la palabra diciendo axila, pero en el caso de hemorroides y almorranas, lamentablemente no es así. Ambas palabras suenan terrible. Ok, tenemos esta otra palabra, gargajo. Pronunciamos gargajo, gargajo. Un gargajo es una mucosidad que se genera en las vías respiratorias. Sí, señor, esos son los gargajos. También tiene otros nombres igualmente feos. Voy a escribirlo aquí. Por ejemplo, escupitajo, flema, escupitajo, flema. Voy a escribir, miren este otro nombre para gargajo, pollo. En algunas partes de Hispanoamérica y de España, al escupitajo, gargajo, esputo, que también es otro nombre, flema, también le llamamos pollo. Ahora, ¿qué tiene que ver un gargajo con este animalito? ¿Qué tiene que ver con un pollo? Pues realmente no tengo la menor idea, pero es así le llamamos. De tal manera que podemos decirle a un muchacho, a ver, tose duro para que ya botes ese pollo. Así podemos usarlo. Es increíble, ¿verdad? Pero pollo, como sinónimo de gargajo. Ok. Luego tenemos aquí, como número 8, mondongo. Pronunciamos. Mondongo. Mondongo. Según la Real Academia Española, mondongo son los intestinos y la panza de la res y también de los cerdos. Esta palabra para mí es bastante desagradable porque, bueno, en mi país, Venezuela, se prepara un platillo con la panza de la res y la verdad que este platillo toda la vida me ha sido desagradable, sumamente desagradable, a tal extremo que cuando yo era estudiante en el comedor universitario, algunos días servían este platillo y ese día que lo servían yo no comía. Ese día pasaba bastante trabajo porque no comía nada. Así me desagrada este platillo. Esa es la verdad. Entonces, me desagrada el platillo y también me desagrada cómo suena la palabra. O sea, creo que porque justamente hago la imagen mental, pero es así. Bien. Luego tenemos putredumbre.
putrefacto. Pronunciamos. Putrefacto. Putrefacto. Algo putrefacto es algo que está podrido, algo que está descompuesto y normalmente tiene un olor nauseabundo. De tal manera que podemos decir aguas putrefactas o podemos decir a la orilla de la carretera estaba el cadáver de un animal y estaba putrefacto. De esa manera podemos usar la palabra. Luego tenemos la palabra mentecato. 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 Un mentecato es una persona corta de entendimiento, es una persona a quien le cuesta entender las cosas, es decir, un tonto. Mentecato es en realidad sinónimo de tonto. Podemos usarla, por ejemplo, a mí no me gusta estudiar con Roberto porque no entiende nada, es un mentecato. ¿Ok? Sinónimo de tonto, imbécil, así más o menos, así podemos usar. Bien, muchachones, entonces esta fue nuestra lista de 10 palabras feas del español. No te digo espero que te haya gustado el video, sino más bien espero que te haya sido útil para identificar, para conocer o recordar si ya conocías estas palabras, para ampliar tu vocabulario. Entonces, si este video te fue de utilidad, entonces suscríbete a este canal, dame una manito, comparte con todo el mundo y dale a la campanita porque no quiero que te pierdas nada. Entonces nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.